Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. He visto una magnífica actitud y creo que muchos más puntos de consenso. A mí me ha sorprendido gratamente. Puede haber perfectamente un acuerdo en materia de ingresos, pensiones, en el diálogo social. Magdalena Valerio participó ayer en la primera reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo al comienzo de su mandato con la patronal y con los sindicatos en el Palacio de la Moncloa. Allí estuvo Antonio Garamendi, que es presidente de CEPIME. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la reunión? Bueno, pues la verdad es que lo acabo de decir muy cordial. Es decir, muy bien. Yo creo que fue una primera toma de contacto. La verdad es que el presidente, en lo personal, es un hombre muy amable. Y bueno, pues estuvimos ahí prácticamente un par de horas, pues en cierta medida, pues poniéndolo un poco al día en todo lo que estamos trabajando y en cierta medida un poco pues en las cosas que se deberían de ir poniendo encima de la mesa. Pero bueno, realmente sin centrar en nada especial, porque tampoco era el día, ¿no? Bueno, pero muy sensato el Ejecutivo, muy sensata la ministra al decir que el Gobierno no puede derogar la reforma de 2012. Bueno, es que yo lo comenté claramente luego en la rueda de prensa en el propio Palacio de la Moncloa, ¿no? Es decir, desde comienzos de la democracia ha habido 55 reformas laborales y hay más de 7.000 normas laborales. Es decir, eso de decir voy a cambiar la reforma laboral, y lo decía ayer también, una cosa es lo que se dice en política y otra cosa es lo que pasa en el día a día en la calle y los que vivimos el día a día, la realidad, ¿no? Bueno, pues podrás ajustar algo, podrás mejorar algo si piensas que se puede mejorar, pero realmente es decir que voy a cambiar todo, pues no sé, pues es bastante complicado, ¿no? Yo creo que esa es una. Y la segunda planteamiento, que yo creo que es clarísimo, es que, a ver, cuando hablo de que ha habido 55 reformas, yo creo que lo que está demostrando es que alguna cosa se ha hecho mal, y es que para hacer reformas hay que hacer o tener consensos, y los consensos tienen que ser muy amplios. Por tanto, es muy difícil hacer una reforma global, pues en este momento es pues con el apoyo parlamentario que tiene el presidente, ¿no? ¿Y a los sindicatos cómo les vio? Bien, no, si yo a los sindicatos les veo siempre bien y tenemos una relación buena dentro, lógicamente, de las diferencias que podemos ver. Yo creo que con legítimos intereses por un lado, pero y los dos con sentido de intentar ayudar en el país, ¿no? Pero realmente, bien, yo los sindicatos los veo en estos momentos, bueno, pues con ganas de ayudar también. Lo que pasa es que efectivamente no tienen por qué coincidir todas sus opiniones con las nuestras, claro. ¿Concretó algo más la ministra? Se lo digo porque yo sí que la he escuchado decir modernizar, hablar sobre todo del empleo temporal. ¿Concretó algo de por dónde van a ir los tiros o dónde quiere ella que vayan los tiros? Bueno, yo creo que ella estuvo más escuchando que realmente planteando, ¿no? Es decir, nosotros en estos momentos estamos y tenemos encima de la mesa, y no es un tema de este gobierno, es un tema que viene ya de antes y que llevamos trabajando en lo que es lo que le llamamos nosotros el acuerdo de negociación colectiva, es la ANC, ¿no? Que son recomendaciones a nuestros negociadores. En España hay más de 5.000 mesas abiertas de convenios, donde realmente las cosas se están firmando y donde, bueno, lo que hacemos o intentamos hacer es un acuerdo marco nacional de recomendación en el sentido, pues, para ver cómo de una manera va todo el mundo a una, ¿no? Bien, en ese sentido nosotros estamos valorando y viendo la posibilidad de, primero, lo que sería el tema del acuerdo salarial clásico, ¿no? Pero luego es verdad que hay temas que nosotros hemos detectado, y es el que hay bolsas que pueden ser de precariedad o de temporalidad porque se han utilizado mal, en algún caso, por alguna gente, porque, a ver, no todo el mundo es bueno. Es decir, yo creo que la mayoría de la gente es buena, pero no todo el mundo es bueno, ¿no? Y por la misma razón que nosotros nos quejamos del absentismo injustificado, del injustificado, no del que pueda tener alguien, por la misma razón también es cierto que dentro de nuestras huestes hay algún señor que también lo hace mal, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay que ver dónde en algunos casos se pudiera tocar algún punto para evitar
que existan bolsas de precariedad como consecuencia de aprovecharse de normas que en cierta medida no están para eso, ¿no? Hablaba usted del acuerdo salarial. ¿Finalmente va a quedar una subida del 2% más un 1% adicional variable? Bueno, estamos en ello. Es decir, todavía no se ha firmado. Puede andar por ahí los tiros, pero realmente yo no podría en estos momentos, además más cuando estoy sentado en la mesa, decir que esto es así, ¿no? Pero bueno, pero las cosas van un poco por ahí, es decir, bueno, pues intentar que haya un crecimiento en los salarios acorde un poco con la realidad en estos momentos del PIB y de cómo está creciendo España, en aquellos sectores donde se pueda, o en aquellas empresas donde se pueda. Pensemos que todavía el 45% de las empresas en España están o en pérdidas o compensando pérdidas. Es decir, yo creo que ese tema es muy importante porque lo que no podemos en ningún caso es perder la competitividad de las empresas, ¿no? Esfuerzo para intentar adecuar los salarios, bueno, pues un poco a la nueva realidad que tenemos. Y lo que sí es verdad que nosotros siempre hemos incidido y hablamos de una parte variable, porque creo que hay conceptos que hay que empezar a plantear en la empresa, que es flexibilidad, pues esto que hablamos del absentismo injustificado, no estoy hablando del absentismo porque estés enfermo, etcétera. Hay muchas causas, cosas que realmente se pueden mejorar en la empresa, que por supuesto se van a trabajar más desde la transparencia también de la empresa, pero realmente son los que pueden hacer que una empresa sea más competitiva. El tema de la reforma laboral, del mercado laboral nos preocupa mucho, pero también el tema de las pensiones. ¿La ministra está dispuesta a subir los impuestos? Pues hay una cosa que está clara. Yo creo que la mejor forma de arreglar el tema de las pensiones es que haya más empleo. Es decir, en el momento que se cumplieran los objetivos de empleo que yo creo que todos tenemos en mente, pues lógicamente entraría mucho más dinero en la caja para realmente poder pagar esas pensiones. Yo creo que también hay que ajustar ciertos parámetros que hoy en día yo creo que están mal clasificados. Es decir, yo creo que la gente tenemos que pagar en función de lo que ganamos. Por ejemplo, en estos momentos yo soy autónomo, pero hay que reconocer que los autónomos generamos una pérdida de 6.500 millones de los 18.500, que es el déficit de la seguridad social. Bueno, yo creo que debemos de pagar en función de lo que ganamos, por ejemplo. Es decir, hay normas que debieran de hacerse, pero también es verdad que se habían llegado a unos acuerdos que parece que ahora pues se va a hablar de la inflación, etcétera, y eso es factura que hay que pagar. Y si no se paga de una manera, habrá que pagarla de la otra. Pero bueno, yo creo que todavía eso está en el Pacto Toledo, habrá que verlo y nos tendrán que decir cómo lo van a hacer. Nosotros, desde luego, impuestos, vale, pero lo que queremos es que los paguen aquella gente que no los paga. Es decir, creemos que lo que hay que hacer en España es un trabajo serio contra la economía sumergida, que puede ser del 20%, que es dumping para las empresas, que es lógicamente totalmente el no estar con la sociedad, porque esa gente debiera de pagar impuestos, y si es así, de acuerdo. Ahora, si esto consiste en cargar todavía más los impuestos a la gente que ya los paga, pues nosotros no estaremos de acuerdo. Pero ustedes en la reunión, la ministra les habló algo de nuevas tasas a la banca, nuevas tasas a las tecnológicas o elevar tributos generales para sufragar las pensiones. No. La verdad es que, lo planteó desde un plano puramente teórico en el sentido de que, bueno, pues habrá que ver, pero no tengo la certeza, no tengo la sensación de que ayer se me dijo esto va por aquí, ¿no? Es decir, por tanto, por eso yo creo que tengo que trasladar un poco la prudencia de las cosas hasta que realmente no se hagan los planteamientos reales, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí que es muy importante, y lo decía antes incluso con el tema de la reforma laboral, en el tema de las pensiones. Todavía es más clave aún un acuerdo global, un consenso importante de la clase política. Yo creo que es un tema muy importante. Y yo ahí sí pediría, porque yo sí creo que es importante, y nosotros intentaremos poner un poco de cordura, es que la política deje de hacer política para ganar elecciones y haga política para gestionar los temas de todos los españoles. No sé si está soñando todavía, está soñando un poquito. Pues sí, es primero de la mañana, pero bueno, uno tiene que tener cierta ilusión para arrancar el día, ¿no? Pero es algo que yo creo que es clave, es decir, mira, es lo mismo ayer, ¿no? Pues ayer nosotros, es decir, los agentes sociales, los trabajadores, los empresarios, que somos la gente de la calle, los que estamos ahí
pues fuera de este ámbito en cierta medida, pues estamos trabajando en ver cómo llegamos a un acuerdo. Yo creo que es importante y ver cómo es un acuerdo que sea bueno para España, ¿no? Cediendo entre todos un poquito. Claro, no nos presentamos a elecciones y eso es una ventaja. Y es una ventaja porque yo no tengo que venderle a nadie nada. Y me parece un problema que en cierta medida la política esté yendo solo a un poco a la mercadotecnia o a las encuestas para ver qué tengo que decir o no tengo que decir. Y yo creo que eso, pues hombre, creo que sería bueno y me gustaría. Yo creo que nos gustaría pues que se aplicara más, pues eso, un poco más temas rigurosos, sobre todo en temas en las cosas de comer, que yo creo que son temas muy importantes. Dos cositas más, don Antonio. Una de ellas, con el tema de las pensiones, ¿le parecería lógico, pensando en un futuro no muy lejano, que el sistema de pensiones se apoyara en tres patas? Uno, la pensión pública, un plan de ahorro privado, que todos los españoles pues hiciéramos un esfuerzo para ahorrar y tener nuestros propios ahorros privados, y luego una tercera pata que sería un plan de empresa, como pasa en el Reino Unido, que las empresas obligaran de forma... ofrecieran a sus empleados de forma obligatoria, luego que el empleado diga lo acepto o no lo acepto, un plan de pensiones de empresa? Bueno, yo creo que lo que acabas de comentar es bastante razonable, más bien e inteligente. Es decir, pero lo de obligar a las empresas, ¿a usted cómo lo ve? Bueno, a ver, es que cuando hablamos de obligar o no obligar, claro, siempre si la cuenta la paga otro nos parece bien. Es decir, si la empresa va a pagar un plan de pensiones, que a mí me parece bien, la gente tendrá que asumir que eso es parte de esa retribución. Claro, si esto es que yo tengo la mía y aparte tú me la pagas, pues sinceramente es que lo que hacemos o haríamos es inflacionar absolutamente lo que son los costes laborales. Y hay un tema, y siempre lo digo, es decir, la gente no es consciente que competimos en el mundo, que la gente habla de digitalización, que la gente habla de globalización y que realmente yo compito con la energía que tengo en España, que es un 35% superior a la de Alemania. Entonces, por eso pasa en el sector industrial. Y le guste o no le gusta a la gente, cuando yo compito en la India con un producto alemán, tengo un 35% más de coste en el caso de la energía. En el caso de los costes laborales, pues pasaría algo parecido. Es decir, que eso debiera ser, yo estoy de acuerdo, pero lo que no puede ser es que digamos, bueno, ahora se hace y que las empresas paguen tanto más, porque inmediatamente ya no hace falta que hagamos ningún acuerdo, sería un impuesto más. Y una última cosa, hablaba usted de ilusión, hablaba también de mercadotecnia y de hacer política. ¿Qué le parece el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez? ¿Qué espera de él? Bueno, yo creo que de momento se ha estrenado, ¿no? Lleva una semana. En principio, la verdad es que el expediente de todos los ministros pues es muy bueno, se supone que conoce muy bien sus materias y la realidad es que, bueno, no sé, dice el Evangelio que por sus hechos los conoceréis, ¿no? Pues yo, sinceramente, y nosotros estamos simplemente, por supuesto, con espíritu colaborador, de intentar sumar, que es lo que siempre intentamos, pero lógicamente estamos a la espera de ver cuáles son esas políticas que pueden incidir de forma positiva o negativa en el día a día de la economía. ¿Y los empresarios con los que habla usted, qué le dicen? Bueno, pues yo te diría lo mismo, están expectantes, o sea, independientemente... ¿E ilusionados? Bueno, yo creo que el término ilusionado ya en este país. Vamos a ver, yo creo que luego cada uno pensamos y tenemos nuestra opinión política, ¿no? O sea, yo represento a todos los empresarios. Lógicamente hay unos que estarán más satisfechos y hay otros que lo estarán menos, porque luego la gente pues tiene sus propias opiniones, ¿no? Nosotros, y yo en mi caso como representante de los empresarios y portavoz de los mismos, bueno, pues yo diría que, insisto, que lo que tengo que estar es a la espera de ver cómo es el planteamiento. Ilusionado, ojalá, es decir, ojalá, porque yo lo que quiero es que mi país, que España, vaya cada día mejor y que en España todos vivamos pues todavía mucho mejor. Yo también lo espero. Gracias, don Antonio Garamendi. Un placer charlar con usted. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Buen día. Adiós.